distinguidas asistentes, bienvenidos al encuentro Educación y Patrimonio, un evento organizado para fomentar la educación orientada al desarrollo y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, tanto en la educación escolar como terciaria, desde la perspectiva y visión del Museo Histórico Carabineros de Chile y de las instituciones que nos acompañan. Daremos inicio formal al evento con unas palabras de apertura a cargo del director del Museo Histórico y Centro Cultural de Chile, coronel Patricio Duquet Aroa. Buenos días a todos. En primer lugar quiero saludar a la señora cónsul de la Embajada de Polonia en Chile, doña Milena Kukasiewicz, a la jefa del Departamento de Estudios, Difusión y Educación Patrimonial de la Subsecretaría del Patrimonio, doña Daniela Serra, a la directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, doña María Isabel Orellana, a la directora del Magíster en Patrimonio y Gestión Cultural de la Universidad de los Andes, doña Marisol Richter, al representante de la Dirección del Museo, Dirección de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de la Comuna de Providencia, al director de Historia de la Universidad Bernardo Higgins, don Martín Lara, a la directora del Museo de Bomberos, María José Lira, a la directora de la carrera de Pedagogía y Educación Media en Historia y Geografía de la Universidad de San Sebastián, doña Mabel Cantuáñez, a la encargada de Patrimonio Cultural y Material de la Región Metropolitana, doña Josefina Herrera, a los representantes de los museos de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, a representantes de diferentes museos de la Región Metropolitana, a la señora agregada cultural de la Embajada de Japón en Chile, doña Maki Achida, a la subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei, doña Maite Gallegos, oficiales representantes de los planteles institucionales de Carabineros de Chile, aspirantes oficiales del taller patrimonial de este plantel docente, invitados especiales, señoras y señores, gracias a todos por acompañarnos. Para toda institución de dimensiones y desafíos similares a los nuestros, resulta fundamental la construcción identitaria y la difusión de los valores que postula. Han pasado más de 6 décadas de la creación del Museo Histórico de Carabineros de Chile y 13 años desde que se abrió a la comunidad como un espacio de interés atractivo para el mundo académico, medios de comunicación, escolares, público institucional y general. Luego de una profunda remodelación estructural y metodológica, identificada y liderada por el entonces general director de Carabineros, don José Alejandro Hernández Ramírez. Actualmente es una alternativa interesante de visitar, la cual se evidencian las actividades masivas y nos permite afirmar que fue posible alcanzar este gran anhelo institucional. A lo largo de este periodo hemos diferenciado a nuestro público, generando actividades incentivadoras que congregan a grandes y chicos en fechas especiales, talleres que posibilitan el desarrollo de habilidades y concursos destinados a descentralizar nuestro quehacer con el fin de incorporar a regiones, transformándonos en una entidad donde todos tienen su espacio. En síntesis, más de 200.000 personas han visitado este museo desde el año 2011. Nuestro primer desafío fue posicionarnos en tanto establecer qué queremos enseñar como entidad de educación no formal. Todo esto tomó un camino paralelo, pero conectado, porque dentro de nuestros principales objetivos está rescatar el patrimonio cultural, material e inmaterial, correspondientes a la evolución de la función policial, especialmente a Carabineros de Chile. A lo largo de estos años hemos realizado una serie de acciones orientadas a incrementar la vinculación con la comunidad en general y escolar en particular. Para ello desarrollamos un programa educativo cuyo objetivo es conectar nuestros contenidos con todos los niveles de educación. Entendemos que a través de un guión apoyado por objetos es posible establecer modos de interacción entre lo que está dentro y fuera de la frontera, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico del alumnado a través de actividades que permitan comparar por qué el ser humano es básicamente cultura y cultura es una construcción del ser humano. Para lograr este objetivo es necesario considerar que conformamos una institución en constante cambio, pero en sintonía con los acontecimientos sociales y culturales de nuestro país. Esto implica una apertura a modificar los pensamientos estáticos en dinámicos, como otorgar
dando protagonismo a los valores sociales de una época, alejándose del lenguaje descriptivo con el fin de adquirir un metalenguaje más unificado e integrador, presente en la museografía y los contenidos que se entregan en las diferentes audiencias, especialmente escolares, que durante el año 2023 representaron el 42% del público asistente. El primer paso para mejorar la experiencia fue que entregamos a los niños, niñas y adolescentes nuestra participación en el sexto Congreso de Educación, Museos y Patrimonio realizado en el año 2015. Por ello nos pareció importante invitar a la comunidad especializada a participar en este encuentro con el propósito de fomentar la educación orientada al desarrollo y puesta en valor del patrimonio tanto en la educación escolar como terciaria. A lo largo de estas palabras me he detenido en comentar cómo ha sido nuestro proceso para que ustedes se formen una primera aproximación a lo que buscamos, pues queremos recoger la experiencia de ustedes, los expositores, a quienes agradezco por acompañarnos esta mañana, para reflexionar en base a los planteamientos e ideas que surjan durante el debate, los caminos que debemos seguir para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto para desarrollar este encuentro, lo que se reflejará en las conclusiones que les haremos llegar oportunamente con el fin de contribuir con la educación y difusión del patrimonio cultural. Distinguidas autoridades, invitados especiales, sean todos bienvenidos al segundo encuentro Educación Patrimonio año 2024. Muchas gracias. Comenzaremos este encuentro con una mesa redonda sobre el tema Educación y Patrimonio, en la que participarán Marisol Richter-Schoy, directora de la Maestría en Patrimonio y Gestión Cultural de la Universidad de los Andes, y María Isabel Orellana Rivera, directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, quienes abordarán los desarrollos y desafíos de la educación patrimonial en nuestro país. La conversación será moderada por Paulo Delgado Rodríguez, asesor docente del Museo Histórico Carabineros de Chile. Buenos días, gracias por estar aquí, a todos los asistentes, invitados especiales, museos, centros culturales y autoridades. Hay un próximo lugar esta primera mesa sobre educación y patrimonio, en que abordaremos cómo se estrecha lo que es la relación entre educar y lo que es patrimonio. Es un tema que hasta el día de hoy está abierto el debate en instituciones culturales y académicas. Voy a reconocer antes de empezar que para mí es muy emocionante estar en esta mesa, porque aquí estoy compartiendo con dos académicas que para mí es importante mi formación como gestor cultural. Como ya presentó aquí Paulina, aquí a la derecha está Marisol Richter, que fue mi profesora de magíster en patrimonio, pregrado, y que está a mi derecha María Isabel Orellana, que fue mi profesora de pregrado, museología y museografía. Así que para mí es primero un honor estar con ustedes aquí y poder ahora yo presentar a ustedes y no estar detrás de la pantalla de Zoom, siendo yo presentado por ustedes. Así que un honor estar aquí y emocionadísimo por estar aquí con mis profesores. Hoy para aquí vamos a ir de lo más, quizá lo menos denso, aunque recuerdo las clases que tuvimos académicas, a lo mejor se tiene una tan denso, o sea, un poco denso. Primero me gustaría preguntarle a ambas, ¿qué es la educación patrimonial? Sé que con Marisol tuvimos varias sesiones hablando de eso, de lo que es la educación patrimonial y cómo se está escuchando. Y a la vez, la profesora María Isabel lo aborda desde el Museo de la Educación. Así que, primero que cosa, la primera pregunta para ustedes. ¿Qué es la educación patrimonial y cómo entender hoy día por este concepto? Sí, ¿por qué? Finalmente, la educación patrimonial tiene que ver con el contexto y también tiene que ver con el contenido. O sea, depende del museo y de la manera de formación que vamos a enseñar a hacer. Entonces, yo no tuviera que pensar en la educación patrimonial, si quiere pensar que es la educación que desde el museo tiene como finalidad que el museo releve una finalidad principal, que es la finalidad con la que nace, ¿no? Que es los museos cuando hacen el director de las personas pensar, no hacen el museo que se tiene conocimiento por el museo circulado, digamos, para respetar el museo de cantidad, un museo que tiene colecciones, excepto una colección mía que da entonces, el fin género de los museos es que se va a llevar a la modernidad, se va a hacer la gran bandera que los museos van a ser el lugar de espacio neutro, laico, para que el pueblo vea y se informe.
Porque ahí viene la idea de la educación patrimonial entendida como eso, como la manera como nos aproximamos al sistema educativo que mujer. Ajá. ¿Profesor? Gracias, vamos a estar acá. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Isabel con lo que está diciendo y quisiera también, para ir agregando algunas cosas, señalar que la educación patrimonial es una aproximación a un tipo de educación que se conoce como no formal, es decir, que se hace fuera de aulas escolares, y que estamos hablando de niños, porque ahí también hay un tema bien interesante, que la educación patrimonial, artística, que estamos hablando particularmente, que también podemos ir definiendo se ha centrado más bien en temas de escolares, ¿no? Pero hoy en día se ha ampliado, aquí también se señaló, personas adultas de tercera edad, también hay otros públicos en los cuales uno puede aproximarse desde esa manera de trabajar. Y en ese sentido, la educación patrimonial también es un intercambio de ideas, como yo lo entiendo, ¿no? Hoy en día ya la idea más como paternalista de entregar conocimientos, pasarlas, y tú tienes que aprender a partir de lo que yo te digo, no lo que tú pienses, también es una subutiliza hoy en día ya está como bien en retirada. Y por último, señalar que uno también puede entender en la educación patrimonial, tanto como el oficio mismo, que tiene una serie de situaciones, incluso y de conocimiento desde el profesional que se encarga, bastante más compleja que yo creo que muchos de nosotros pensamos, y también tiene esa otra beta más teórica. Yo creo que la educación patrimonial también hay que pensarse hoy día desde cómo se entiende, por escrito, ¿no? Por gente que, más desde la academia quizás señalaron en ese sentido, como explicar no solamente qué se entiende por eso, trabajos comparativos por enfoques en torno a lo que se entiende por educación patrimonial, dónde se está poniendo el foco en la educación patrimonial, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora, para hacer una bajada de concepto, porque, insisto, las clases que tuve yo de la academia es a veces difícil bajar este concepto y verlo cómo se aplica. Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacer es, ¿cuál ha sido la experiencia de ambas con la educación patrimonial, desde su respectiva función? Por supuesto, como directora, como directora de nuestra educación. ¿Cómo ha sido esa experiencia de bajar este concepto y aplicarlo en su perspectiva y función? Lo que pasa es que en mi caso particular yo soy profesora. Entonces yo, digamos que el ejercicio de la pedagogía ha estado siempre presente en mi actividad. De ser profesora, digamos, tanto en educación media, digamos, como en educación universitaria. Entonces, para mí, la aproximación es mucho más, podríamos decir, más natural, no sé si más sencilla, porque igual con lo que decía la profesora es muy cierto, cómo se aprende y cómo se enseña en el museo es muy diferente a cómo se hace en la sala de clases, porque es una educación no formal, porque tiene como ciertas características que por definición la hacen muy distinta a la educación formal. La primera es que el tiempo, por ejemplo, que pasa una persona en el museo es un tiempo muy breve, por lo tanto no hay una educación sistemática, tampoco es progresiva, como es cierto, no sé, en una clase de biología le enseñan lo mismo molécula, pero si ese mismo niño visita un museo de ciencia, lo más probable es que se puede entender primero al concepto de molécula antes que al átomo, y probablemente va a estar, digamos, esa información va a estar contenida en otra información mayor y no en esta como segmentación que tiene el aula. Entonces creo que ahí hay una diferencia notable que uno tiene que tener súper clara cuando uno se enfrenta a este espacio, porque también Marisol lo decía, un peligro que uno que tiene, digamos, la actividad que uno realiza en un museo es que uno escolarice las actividades del museo. Y la palabra escolarizar, como decía el señor anterior, tampoco hay que tomarla como algo peyorativo, porque la escolarización es algo bueno, escolarizar que aprender a leer y escribir es algo bueno. Entonces, pero de lo que se trata es de que no ver el espacio del museo como si fuera una escuela, o como si fuera un espacio formal de educación. Por lo tanto, las estrategias son diferentes, los objetivos son distintos. Porque en el museo uno no quiere que las personas aprendan, uno lo que busca es que las personas se sensibilicen con respecto a ciertos temas. Y a partir de esa sensibilización se van a aproximar muchas veces.
Y uno tampoco puede ver el impacto, que es una cosa también que, por ejemplo, yo que venía del mundo de la pedagogía, uno sabe que, lo sufrió, ¿cierto?, de que la consecuencia, digamos, o sea, como un unido de aprendizaje es un instrumento de evaluación que me permite a mí colocar una calificación y esta persona aprendió, no aprendió, y cuando aprendió, o cuando yo considero que aprendió, no necesariamente lo que aprendió, sería otro tema, ¿cierto? En cambio, en el museo uno no puede ver ese impacto, uno no sabe el impacto que puede tener una visita escolar, por ejemplo, en un niño, que puede ver un mundo completamente distinto. Yo siempre pongo como ejemplo que, y lo cito porque él, digamos, también en un seminario que estábamos una vez, él mismo lo dijo, un paleontólogo del Museo Nacional Central de Santiago, que es un gran paleontólogo, un tipo científico muy destacado, un tipo brillante. Él, cuando él era niño, un día paseando con su mamá por la quinta normal, la mamá lo llevó al museo en general. Algo completamente ajeno incluso a su contexto cultural, porque era un niño que venía de una familia que no visitaba mucho el cultural, pero además que era de medio evangélico, como muy como reñido como con la ciencia como concepto. Y él entró a ese lugar y le cambió la vida. Entonces él, cuando esto es lo que yo quiero hacer, y se ríe, después llegó a su casa y llenó el patio de hoy buscando dinosaurios que no estaban iba a encontrar en el patio de su casa, ciertamente. Pero digamos que hoy día es un gran paleontólogo. Entonces, uno no tiene cómo medir ese impacto. Un niño viene acá a este museo y uno no sabe que mañana a lo mejor va a ser el museo, va a estar en la escuela y va a ser tremendo por la visita de este museo, porque tiene que saber. O va al museo de bomberos y se va a sensibilizar por terminar siendo a lo mejor voluntario en los bomberos. No sabemos lo que va a pasar después. Entonces, nosotros no conocemos nuestro público, lo que es una cosa, digamos, incierta, pero también es súper positivo porque les puede tener cómo estigmatizar a las personas. Entonces, el desordenado, el conversador, el contestatario. Y cuando esos niños llegan al museo, nosotros no tenemos ninguna idea con respecto a ellos, que no lo conocemos. Y a veces el niño que es más flojo puede ser el que más sabe de dinosaurios, el que más sabe, no sé, de carros policiales, el que más sabe, no sé, de accesorios de los bomberos. Y muchas veces los mismos profesores descubren a una persona distinta. Sí, estaba pensando por otro lado en los centros culturales o los museos preparan sus visitas, sus guiones de mediación, también de acuerdo de dónde están situados, ¿no? Porque finalmente el museo está situado en un lugar, es un museo universitario que está además encapsulado dentro de una lógica bien específica, ¿no? Eso decía cómo se entiende como universidad y qué es lo que ofrece para afuera, y para eso también, por supuesto. Y un museo de Estado o un museo privado va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí también está ese juego y esa sutileza, ese trabajo delicado de desde dónde estoy hablando para preparar un guión y cuál va a ser mi público, teniendo claro que un público que finalmente nunca voy a poder así bien. Mi público yo sé, hace niños, adultos de tal barrio, quizás tienen tal preparación, pero hasta ahí llegamos, ¿no? El trabajo post visita es súper complejo, sobre todo yo creo que por la vida que llevamos, ¿no? Rápida. Se corta el hilo en el momento en que se hace la visita y retomar conversaciones en torno a eso, la gente no tiene tiempo, ¿no? O la institución escolar no está preparada para eso porque sus programas no llevan a eso, ¿no? Entonces quizás hay un tema que hay que trabajar que podría ayudar también para ambos lados, ¿no? Bidireccionalmente. Yo creo que es algo que la mediación hoy día también se está buscando, y en el caso particular de las universidades y museos universitarios, absolutamente, porque hay un tema en las acreditaciones de las universidades y una de las líneas o los pilares tiene que ver con la vinculación con el medio, ¿no? Y esa vinculación con el medio hoy en día en las universidades está, podríamos decirlo, dividida en distintos campos, desde lo académico, pero también pasa por todas aquellas actividades que no están 100% relacionadas con la academia, ¿no?
los centros de expresión cultural, por ejemplo, si el museo no es parte de sus unidades académicas, va a estar dentro de una unidad de apoyo y por lo tanto de vinculación con el medio y cómo trabajar eso, ¿no? Ahí hay todo un tema muy bonito. Y quizás también puedo sumar a lo que acabo de señalar del magisterismo, que es donde más me muevo, el museo también, sigo como curadora y trabajé como directora, un museo pequeñito, pero me tocó temas de mediación también. Es el caso específico del magíster en patrimonio digital y cultural de la Universidad de los Andes, del perfil de egreso, ¿no? De tener súper claro qué es lo que uno está ofreciendo, porque la verdad es que quedan muchas materias que uno puede agregar de acuerdo a lo que uno quiere ofrecer, ¿no? Y eso también en la educación de posgrado, en este caso, los que están a cargo y los que están arriba, vigilando cómo funcionan estos programas, también tienen que tener claro hacia dónde están apuntando, ¿no? No todo, lamentablemente, se puede enseñar, y si enseño temas de mediación, voy a dejar otras cosas de lado, por lo tanto tengo que cambiar quizás el perfil de salida de esos estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender para su futuro laboral? Sí, completamente de acuerdo, especialmente en lo bidireccional que dicen ustedes, quería hacer esto, a lo mejor el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura no deberían ser separadas, deben estrechar ahí la relación para justamente esta vinculación entre lo académico y lo educacional, y los museos se reflejaban. Y ya que ustedes tocan hablar el tema de cómo esto se vive o no se vive a nivel escolar, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, entonces, ¿ustedes cómo visualizan el currículum nacional y su relación con el patrimonio y la educación patrimonial? Todos somos algo críticos de qué tanto patrimonio hay en los programas educacionales o no lo hay. Entonces, ¿cómo ahí visualizan esa relación? Es que ahí entramos en un punto que hay como dos vertientes. Una que dice de que tendría que haber un ramo de patrimonio y otra que dice que esto tendría que estar transversalizado, porque finalmente el patrimonio es parte de toda la ciencia y de todas las disciplinas que se enseñan en la escuela. Entonces, claro, dependiendo de eso es cómo se va a afrontar. Y yo creo que lo más importante es que tiene que ver con el para qué nosotros vamos a enseñar patrimonio. Porque si uno lo va a enseñar para que haya un ramo más, una disciplina más de la cual se tenga conocimiento, no estoy tan convencida de que eso sea necesario, digamos, porque así como podría ser patrimonio, podría ser, no sé, el medio ambiente, que también fuera una disciplina, que a mi juicio también tiene que estar transversalizado, o los derechos humanos, una disciplina de derechos humanos no tiene mucho sentido. Son temas que cobran sentido precisamente porque son transversales, porque son multidisciplinarios y porque impregnan, digamos, como todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, en ese sentido creo que debería haber un trabajo mucho más integrado dentro de la misma escuela. Y que muchas escuelas, yo he visto, por ejemplo, en universidades escolares donde son profesores de diferentes asignaturas que generan toda una serie de actividades para que los niños traten estos temas. Yo creo que por ese lado eso a mi juicio sería mucho más apropiado y más realizable, además porque implica incorporar actividades dentro de las asignaturas que ya existen y dentro de los planes y programas, sobre todo de los contenidos entre comillas mínimos, que sabemos que son de mínimos no tienen nada, ¿cierto? Y por lo tanto ya el profesor está como muy atosigado de información y de contenido que tiene que pasar. Entonces, agregar un contenido más, muchas veces no es suficiente, pero transversalizar permite además como crear estos vasos comunicantes como para que se entienda que el patrimonio no tiene que ver con cuidar este vaso o esta copa porque es cara, sino que tiene que ver porque es un valor para un grupo de personas. Ese valor no está dado necesariamente por un valor económico, ¿cierto? Efectivamente, claro, si ustedes piensan ahí objetos, no sé, obviamente la Mona Lisa tiene un valor incalculable en términos económicos, pero hay muchos objetos que tienen en un museo que el valor es absolutamente simbólico. Entonces, creo que ahí ese punto es importante. Y lo otro es, entiendo como al otro lado, que a cómo el museo de alguna manera se acopla a la escuela. Ahí también, precisamente porque vivimos en un país que tiene muchas precariedades, muchas veces los museos son el suplemento para deficiencias que la escuela tiene o
digamos, deficiencias en el sentido de que lo haga mal, sino que de cosas que me faltan. Por ejemplo, el Museo de Ciencia y Tecnología sigue siendo el laboratorio de los liceos pobres de Santiago y de las escuelas pobres de Santiago, que no tienen laboratorio, no tienen infraestructura de laboratorio en su escuela, en su establecimiento. ¿Dónde van a aprender física práctica, física experimental? Al Museo de Ciencia y Tecnología. Entonces, ese museo, digamos, nació así en los años 80 y sigue cumpliendo esa misma función. Lo que es triste porque hay todavía muchas deficiencias en términos de infraestructura de la escuela, pero esa es una función que cumple porque hay un déficit en la escuela, hay una falencia. Nosotros quisiéramos que los museos fueran un complemento, que fueran algo que potenciara los contenidos de la escuela, no que sustituyera, digamos, en algunos casos, un ámbito o un espacio o un área donde la escuela no puede intervenir. Pero como estamos en un país donde eso ocurre, también tenemos que ser claros de eso. Tenemos que pensar que tenemos que tener como el justo equilibrio entre lo que nosotros vamos a lograr como construimiento y lo que nosotros le vamos a cooperar a la escuela para mejorar muchas veces las condiciones de los estudiantes, para ir de alguna manera cerrando ciertas brechas que de otra manera es imposible que se puedan cerrar solamente desde el ciclo escolar. Yo creo que desde magíster que yo nuestros alumnos son traen una licenciatura y muchos de ellos vienen de la historia. Me centro un poco más en eso, profesores de historia, hicieron historia y después la pedagogía para trabajar a nivel escolar, ¿no? Y un asunto que me ha llamado mucho la atención los últimos 3 o 4 años es la cantidad de esos alumnos en específico que quieren complementar justamente el currículum, la materia que les toca pasar, ciencias sociales, ¿no es cierto? No me acuerdo, son 3 áreas en realidad donde está incluida patrimonio en el currículum, y cómo congeniar una cosa con la otra, porque el currículum finalmente también es una guía básica, es el debe, ¿no? Se supone que desde ahí para adelante, lo más posible, los colegios, las escuelas, los liceos tienen que aportar con sus profesores y materias para que los alumnos salgan con lo mejor preparados posible, ¿no? Y eso ha sido un asunto, me refiero a este interés por estos profesionales que vienen desde la historia y la pedagogía en historia, tremendamente interesante. Y todos, ese es otro tema, todos terminan siendo proyectos de grado que están en relación con el currículum, ¿no? Entonces, como está juntando de comer y que es muy interesante también, ¿no? Como todo va camino para allá, ¿no? Tratando por así, no sé cómo todavía, pero uno ve como lineamientos que se están uniendo, que hay esfuerzos, y justamente estas personas, estos licenciados en historia y pedagogía, por temas que conversamos hace poco por otros asuntos, siempre tiene que haber alguien como que va a llevar la bandera y que tenga la energía para hacer adelante ciertos temas más allá del proceso proyectorial, pensando en la escuela misma, ¿no? O sea, por empujar y luchar a su equipo de trabajo o la unidad que pertenezca, de la importancia de incorporar temas de patrimonio, eso es central. Y pasa también en lo laboral, o sea, siempre hay una cabeza que esté ahí detrás. Sí. Bueno, y por eso estamos acá, este encuentro de educación y patrimonio, para tratar de mover este tema, que tiene varias etapas, como han dicho ambas. Y bueno, y para seguir la conversación, estamos en los minutos para que nuestro asistente tenga la posibilidad de preguntar también y participar en esta conversación. Hay un micrófono de mano que tiene Paulina, por si alguien quiere hacer una consulta, acotación ahora aquí a algunas de nuestras invitadas. ¿Alguien quiere, abrimos la oportunidad? Ya. ¿Hay alguien que quiere hacer un comentario sobre lo que estamos conversando? Buenos días, mi nombre es Luis Dupuy, soy arquitecto, soy directora de la Oficina de Dirección de Chile. Hace 15 años que persigo y hacemos el estudio y con el delito del daño patrimonial de bienes inmuebles. Y la verdad es que me reparo como profesional perito y investigación de delitos patrimoniales. Yo creo que
tenemos que partir finalmente por algo básico. Hoy en día en la educación de los niños tenemos que pensar que Santiago, todas las instancias ciudadanas son un museo abierto. En todas partes tenemos zonas que son de destinos patrimoniales, zonas típicas, edificaciones que están en proceso de posible restauración. Existe mucho nivel patrimonial, pero lo que no hay finalmente es una conciencia porque no hay una información de la gente. Los niños en la educación tenemos el ramo de historia, de historia de Chile, historia de patria, pero en ninguno de esos está la inclusión de poder decir Santiago de Chile o Chile tiene tantos patrimonios o tales patrimonios son los más característicos, o concientizar a ese niño que existen zonas como el Cerro San Cristóbal, como el Parque Forestal que albergan edificios patrimoniales, el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, que son emblemas que si uno recorre la ciudad con un niño en cualquier día pueda reconocer eso. Y eso no existe, creo que no existe esa información, creo que tenemos muchos medios hoy en día, la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados y esto se podría ocupar finalmente para que socialmente cualquier persona que toma un metro o que espera una micro pueda concientizarse de una información a nivel nacional. Es decir, este mes vamos a ver emblemas de, otro mes o cada 6 meses y brindando información que es del sentido común. Porque lamentablemente este tipo de materia solamente se alberga finalmente para quienes decidimos hacer una investigación más profunda de esta situación. La gente que estudia patrimonio o que se interesa por el tema patrimonial es gente que está asociada o a la arquitectura o a la historia o finalmente querer entender que necesitamos tener una identidad. Chile necesita una identidad y nosotros tenemos un patrimonio invaluable en todo Chile, tenemos diversos tipos de áreas patrimoniales en la zona desértica, en la zona centro, en la zona sur, y lamentablemente yo no sé si todo el mundo sabe cuáles son. O un niño le pregunta que le diga cuál es un edificio importante, no muchos lo saben. Entonces, no sé, yo creo que sería bonito que este trabajo partiera desde los pequeños y después uno como adulto poder tener una base, a lo mejor elegir cuál es el área patrimonial y cuál es el área ciudadana que finalmente queremos proteger. Pero la protección del patrimonio y la educación es algo que tiene que partir desde pequeño. ¿Algún comentario? ¿No el Rafael? Algo de todas maneras que estás diciendo y la verdad que lo que estoy dedicado no hace nada. Yo tengo un granito de arena todavía. Hay tanto por hacer como tú señalas y son asuntos que se conjugan desde varias áreas, ¿no? La educación misma, desde el currículum que acabamos de hablar, ¿no? Quizás desde la mirada de Isabela hasta la mirada de estos alumnos que yo te cuento que la verdad es que yo antes ni siquiera había pensado en que un profesor de pedagogía e historia pudiera interesarse tanto en también con su propio granito de arena hacer algo. Se conjuga también con temas de gestión, de todos aquellos que estamos gestionando patrimonio, valga la redundancia, y también hay temas de recursos económicos, o sea, cómo dividir lo que hay para que alcance. No sé, está amplio el tema, pero muchas gracias. Sí, yo quisiera decir con respecto a lo mismo, sí, absolutamente verdad, que hay que partir siempre desde los más pequeños, digamos, porque eso va a ser diferente a la natural la aproximación con este tema. Y creo que otro tema que también está súper relacionado con eso, con esta idea, a mí me parece que lo que tú estás planteando de que hay una actitud como más proactiva de querer mostrarle el patrimonio a las personas, porque también muchas veces las personas que trabajamos en el museo traemos como una especie como de arrogancia intelectual de pensar que es suficiente que nosotros tengamos para que la gente venga porque lo que estamos mostrando es interesante. Y pues, digamos las cosas como son, la mirada que se ve es muy interesante. Es verdad que la mirada que se borra en el museo, eso es cierto. Entonces muchos no van por
porque la experiencia que tuve en Sonara, yo otros no van porque la representación que existe del museo, esos son fomes, que son aburridos, que están llenos de polvo, que el pintor está todo cochino, que tiene las mismas pegas. Y que la mayoría de las veces no es cierto tampoco, pero hay mucho prejuicio y también hay muchas representaciones. Y para que esa representación desaparezca, las personas que trabajan con el museo tenemos también que generar un lenguaje que derribe esa barrera. Porque lo que sucede muchas veces, si yo voy a un lugar, por ejemplo, yo voy a un museo y no entiendo lo que me están explicando, mi lectura de esa situación no es que el museo es enredado, es que yo no soy capaz de entender eso y por lo tanto yo no voy a ir a ningún lugar donde yo me siento redonda, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, y eso que muy bien demostrado cuando el museo está diciendo gratuito, porque cuando el museo pasó a ser gratuito, el 30% aumentó la frecuentación a los museos en un 30%. Y ese 30% fueron las personas que vienen al museo estatal, pero que no tienen dinero para pagar la entrada. Pero las personas a las que esos espacios los intimidan, o que consideren que esos espacios son comunes, aunque sean gratis, no van a ir a esa parte. Yo siempre pongo un ejemplo del estadio. Si que mañana dijeran, de ahora en adelante todos los estadios van a ser gratuitos, van a ir a los estadios las personas que no pueden ir ahora porque no pueden pagar la entrada. Pero el que tiene miedo a la barrera no va a ir aunque sea gratis. Al que no le gusta el fútbol no va a ir aunque sea gratis. Es lo mismo pasa con la cultura. Sobre eso nosotros también tenemos que tener una actitud un poco más humilde muchas veces y también un lenguaje mucho más cercano a las personas. Porque es mucho más difícil hablar en fácil que hablar en difícil. Lo más fácil es pasar el mensaje frontal. Pero efectivamente hacer el ejercicio de la regulación del conocimiento implica pensar en lo que se mencionó delante, en que son distintos tipos de público, por lo tanto el mensaje ante el contenido del mismo tiene que ser integrado de manera distinta. Y ahí también muchas de esas personas van a empezar a ir a los museos. Y vamos a evitar muchas cosas, entonces el vandalismo, porque el vandalismo sucede por todas razones, una por rabia, ¿cierto? Yo puedo vandalizar algo por lo que representa, y otro, yo puedo vandalizarlo porque sencillamente yo considero que no es importante. Entonces creo que también ahí la educación fue un papel súper importante. Muy claro. Yo quiero para una pregunta, dos, porque ya, dos preguntas y después vamos al recreo. Buenas tardes, agradecer la instancia. Muy contigo solo quería sumar lo que usted decía desde la arquitectura y el arbitraje, que usted mencionaba que era súper importante desde la primera infancia emitir más información. Estoy muy de acuerdo con eso, pero sumaría también a que no nos olvidáramos de que el patrimonio es sentido de pertenencia. No solamente informar a los niños que el edificio se llama así y que lo construyeron tal fecha y tal arquitecto, sino que los niños desde la primera infancia y la comunidad en general sientan que el patrimonio no es, como dice Isabel, algo que está dentro de los museos, como lleno de brillos y algo inalcanzable, sino que el patrimonio que mencionaba del norte, del centro y del sur es de todas las personas que están sentadas acá. Y eso es súper relevante. Yo creo que por eso es importante enseñar el patrimonio, no porque estoy súper de acuerdo con lo que dicen la expositora, que podría ser medio ambiente, patrimonio, ya rellenemos la malla, pero en realidad el patrimonio es el sentido de pertenencia, o sea, para que ese niño no raye, o no robe, o no rompa el patrimonio que está afuera, no es porque va a saber que ese edificio se llama de tal manera, sino que porque ese edificio es mío, yo vivo ahí. Esta es mi ciudad, este edificio que está acá es de todos nosotros. O sea, como bien decía Isabel, un patrimonio es algo que a una comunidad determinada le da sentido. O sea, cada ciudad, cada localidad tiene un sentido diferente, súper especial. Entonces, eso, sumar que el sentido de pertenencia es muy fuerte. Cuando uno siente que algo es de uno, es ahí cuando uno dice, no, sabes que no lo voy a romper porque esto es mío, esta es mi ciudad, y me interesa y me siento parte de esto, más allá de una ficha técnica del edificio. Eso, muchas gracias. ¿Algún comentario? Gracias, María, la referencia más que finalmente construimos todos juntos, ¿no? Para que tenga sentido, sea identidad de todos, memoria, todos esos conceptos
profundos del área donde estamos en el centro de filosofía. No solamente decir, como algo complementario, que además tiene que ser, también está cerrando los afectos, como un poco lo que decía la cuando hablamos de pertenencia, porque queremos que algunos pertenecen, pero además lo queremos, y por eso lo cuidamos. Nadie, bueno, es verdad, o sea, no es tan cierto que nadie gana lo que quiere, porque hay personas que quieren, pero también hay una discusión de si efectivamente quieren o no quieren que ganen. Pero efectivamente, el componente emocional es súper importante también para entender que es algo racional, porque requiere una racionalidad para poder entenderlo, pero también es algo que pasa por el corazón, ¿no? Que pasa por el sentimiento, que pasa por la alucinación que logra con ese objeto, con ese contenido, con ese concepto. Y bueno, la última pregunta para después ir aquí al café, unos 15 minutos. Gracias, mi nombre es Miguel Ángel Durán, yo vivo de Mata Sur, Mata Norte, el sector bastante dañado por todo lo que han sido las necesidades por el último tiempo. Respecto a lo que se habla de los patrimonios, creo que hoy día es patrimonio cultural es tan importante porque hace que los chicos puedan abrir los sentidos. Ir a un museo es abrir el sentido también, el sentido de cómo ver las cosas. Porque ir a un museo es totalmente distinto a lo que uno puede ver en la calle. Hoy día nosotros en el sector que vivimos tenemos zonas típicas y inmuebles de conservación histórica, los cuales somos nosotros los que tenemos que encargarnos de mejorarlos, restaurarlos y tenerlos de tal forma que sean bien vistos para la comunidad. Como dijo la señorita de antes, creo que es importante el sentido de pertenencia. En la medida que nosotros entendamos de que lo que es nuestro, lo queremos y lo cuidamos, vamos también a protegerlos. Pero hoy día, ¿qué nos ayuda a nosotros a mejorar nuestras viviendas? Hoy día nosotros vivimos en un sector donde hay muchos sitios donde las costumbres están un poco ya maltrechas, sistemas eléctricos deficientes, alcantarillado, ustedes como saben, los sitios son cada 5 casas, una alcantarilla, más, además que no tienen cortafuegos. Con la cantidad de gente que ha llegado afuera, donde estas casas las arriendan, vive mucha gente, la cantidad de edificios que se han provocado últimamente en Santiago Ciudad de Roma. Y con eso se ha ido destruyendo el patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día es bueno que esto que se está viendo acá no solamente sea el museo, en donde nosotros podamos entender el patrimonio, solamente como patrimonio. Yo creo que el patrimonio no se ve en la calle, se ve en nuestros lugares, en nuestra ciudad. Hoy día eso se está un poco acabando, porque no ha habido un poco digamos, de voluntad para que haya un cambio. Hoy día se habla, se dice que se van a arreglar y se van a hacer muchas cosas, las cuales se están haciendo. Así que agradecido de que pueda haber sido invitado a este encuentro. Creo que nuevamente hablar de los sentidos, creo que hoy día es hacia ese lugar donde debe aumentar, porque como antes dijo usted, hoy día es un gran paleontólogo, pero partió yendo a un museo de historia. Hoy día yo a mi hijo lo llevaba siempre a los distintos museos, el Museo de Llanto, el Museo de la Moneda. De hecho, una vez en un tiempo le ofrecía al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, haber hecho un museo itinerante, porque yo en algún momento, hace 45 años que he ido comprando pinturas, de estas pinturas que uno compra en la feria, cuadros antiguos que son de casa. Con esa he hecho un museo itinerante, pero nunca veo ni los dineros ni los tiempos cómo va a ser. Yo creo que es una buena instancia. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. ¿Últimas palabras sobre eso? Señalar de la educación que la mesa es y sumando lo que usted dice, finalmente el patrimonio es excepcional, ¿no? No sacamos evidentemente que la educación, ojalá de niños, ¿no? Falta ahí, pero tiene tantas otras capas, ¿no? Para que realmente le haga sentido, como dice Maite. Eso. Sí, yo creo que dos elementos súper importantes que usted acaba de mencionar tienen que ver con que las comunidades organizadas son capaces de defender muchas veces su patrimonio a un costo enorme personal. Mata Sur es un muy buen ejemplo también, ¿cierto? El barrio Uncay también en su momento lo fue, lo Unitarios, gente que se organizó para recuperar espacios, ¿no? Y es un componente, digamos, de la ecuación que no se puede disolver, digamos, la comunidad organizada.
Y lo otro, que también usted lo menciona de alguna manera, es la falta de política pública en Chile. Porque nosotros actuamos a un nivel, que está, digamos, a un nivel, digamos, micro, pero lo macro, que es la política pública, es lo que falta, ¿cierto? Y ahí estamos al debe de una ley del próximo que se supone que se está trabajando, digamos, como se pasa en la tarea civista, que el gobierno parte de cero, tarea civista, parte del gobierno parte de cero, como 12 años en eso, o 16 diría, pero claro, esa política pública es súper importante, porque si no, quedamos en los recursos individuales que se asientan sobre los hombros de las personas. Y eso, como lo hemos visto muchas veces, el día que el señor que pensaba por eso jubila o se muere, se acabó esa iniciativa. Entonces, por eso la política pública es importante, porque la política pública permite que todas esas iniciativas se puedan robustecer, porque hay un aparato, digamos, una estructura, un edificio que permite que esas iniciativas puedan llevarse adelante. Que no tiene que ver tanto con recursos, porque nosotros sabemos que en cultura nunca va a haber muchos recursos. En ninguna parte del mundo hay muchos recursos en cultura, es verdad, digamos. Más bien en los países donde las mujeres siempre están puestas en cosas que son efectivamente más urgentes. A lo mejor no necesariamente más importantes, pero sí mucho más urgentes. Pero sí es necesario, digamos, lo que permite la política pública es sostener esa iniciativa y sobre todo dar una mirada a largo plazo y que se puedan efectivamente mantener a largo plazo. Muchas gracias Marisol, muchas gracias Isabel por participar en esta primera mesa